Tenemos el capítulo 16. Nos había quedado un poquito del 15, claro que sí. Nos había quedado un poco del 15, versículo 51 del capítulo 15. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Dice así ese pasaje, yo voy a leerlo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta mañana estuvimos viendo algunos aspectos que conocéis bien de la escatología bíblica y del futuro, donde se nos ha estado hablando por medio de la Escritura de lo que va a ser nuestra vida en una esfera nueva, con un cuerpo nuevo de resurrección. Yo supongo que todos sentimos esta tarde la necesidad de un cuerpo que no esté sujeto a estas limitaciones. ¿Hace calor? No mucho, pero no estaría mal una pequeña brisita. ¿Molesta el sol? Sí, molesta el sol. Preguntárselo aquí al líder de la música. Mira si le molesta el sol. Tenemos limitaciones y problemas, porque estamos viviendo en una esfera de limitación y de problemas. Posiblemente en la creación de Dios hasta el diluvio no había sol directo en la tierra. Es muy probable que hubiera una capa de nubes y una auténtica esfera de agua encima del globo que cayó durante el diluvio. De manera que estarían viviendo nuestros primeros padres en un delicioso invernadero, sin problemas de calor, sin problemas de tensiones, de clima, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esto es otro tema. Pero lo importante es que esperamos algo en donde la transformación de nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo de Cristo va a introducirnos en una esfera admirable, en una esfera de disfrute de victoria. Yo quisiera recordaros o hacer mención aquí específicamente a dos cuestiones. Nosotros podemos vivir permanentemente en victoria. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y porque el programa de Dios para su iglesia y para los creyentes es que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si no triunfamos es porque no queremos triunfar. Dios nos lleva en triunfo siempre en Cristo y nos da los recursos de poder necesarios para vivir una vida de victoria. Simplemente nuestra derrota hace ilusionante la victoria futura, donde no habrá ninguna dificultad y estaremos para siempre en la experiencia de lo que Dios ganó por medio de Cristo para nosotros en la cruz. Ahora Pablo dice, os voy a decir un misterio. Otra vez la misma cuestión. Misterio es una revelación directa que Pablo tiene de Dios, que no está en el Antiguo Testamento y que habla de una transformación. El Antiguo Testamento habla de resurrecciones. La resurrección de vivos y de muertos no tiene, de justos y de injustos. La resurrección de muertos, es lo que quería decir, justos o injustos, no tiene ningún secreto en el Antiguo Testamento, está ahí, está en varios lugares. Pero el asunto que Pablo dice como de revelación nueva tiene que ver con la transformación de ¿quién? ¿De quién? ¿De qué cuerpo? Del cuerpo de los creyentes. ¿Cuándo será? En el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí el apóstol dice, mirad, va a producirse de una forma, yo diría, espectacular. En primer lugar, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestras versiones casi todas dicen eso, ¿no? La Biblia de las Américas también. 15:52. A ver si va a ser la única excepción de toda la Biblia esta y no metamos la pata. Vamos a ver. En un parpadeo. Este abrir y cerrar, un parpadeo no es, claro, si cierras los abres, y esta es la lógica del texto, de nuestra versión, pero lo que dice el texto bíblico es que con la misma velocidad, para hablar de un ejemplo de velocidad rápida, con la misma velocidad con que tú haces
un cierre de ojos, así se va a producir este acontecimiento. De manera que todavía es más breve que un abrir y un cerrar. Es un parpadeo. En un momento, en un instante, a la final trompeta. Y ahora yo tengo aquí un problema muy serio. Y dice Pablo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuál es la trompeta final? En el libro de Apocalipsis hay ¿cuántas trompetas? 7 trompetas. Luego, la final trompeta, ¿cuál será? La séptima. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Claro, cuando yo pregunto eso ya dicen, no. Ahora voy a preguntar por qué. No puede ser la séptima trompeta del Apocalipsis. Primera cosa, ¿es una trompeta de bendición? Sí. La séptima trompeta del Apocalipsis es una trompeta de juicio. ¿Es una trompeta para vida? Sí. La séptima trompeta del Apocalipsis añade muerte tremenda sobre la tierra. Tercera, ¿es un tiempo de tribulación? ¿La séptima del Apocalipsis? Sí. ¿La iglesia va a pasar por la tribulación? No. Por tanto, no puede ser la séptima trompeta del Apocalipsis. Pablo dice que suena una trompeta final. Esta trompeta final, yo no sé si será realmente una trompeta y el sonido de una trompeta, o será otra cosa, pero es un ejemplo muy interesante. Cada vez que Dios cambió el modo de relación y se produce, se abre o se cierra una dispensación, hay un sonido que hace presente en la tierra que ese hecho ha ocurrido. Pongo un ejemplo. Cuando se abre la dispensación de la ley, ¿qué dice sobre el monte Sinaí? Que el monte Sinaí humeaba y se oía sonido de bocina o sonido de trompeta. Pasamos el tiempo, llegamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se abre la dispensación actual. ¿Cómo se llama esa dispensación? ¿Cómo debe llamarse? A ver, estáis dormiditos, ¿eh? La iglesia, ¿por qué? Pillos, juegan con ventaja estos. ¿Por qué se suele llamar a esta dispensación la dispensación, que yo sepa, no se usa mucho ese término, que sí? De la gracia, ¿verdad? Y es la dispensación de la gracia esta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué época de la historia de la humanidad Dios trató con los hombres de otra forma que no fuera en gracia? ¿Cómo se salvó el primer hombre de la historia de la humanidad? Por gracia. ¿Y cómo se va a salvar el último de la historia de la humanidad? Luego, la gracia no es el distintivo de este tiempo. Siempre hubo gracia, ¿verdad? Y Dios siempre trató con gracia. El distintivo de este periodo es la formación de un cuerpo en... Nunca antes lo hubo. Estamos en la dispensación de la Iglesia. Algunos hablan de la dispensación del Espíritu, pero me gusta más, personalmente, llamadle como os parezca, con tal de que distingáis. Me parece muy correcto la dispensación de la Iglesia. Ahora, cuando inicia la dispensación de la Iglesia, ¿hay sonido o no? Hay un estruendo como de un viento recio que corre y que congrega a las gentes. Por tanto, aquí el apóstol Pablo dice, señores, cuando este tiempo concluya, Dios hará sonar la última trompeta de esta dispensación, no la trompeta séptima del Apocalipsis. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 en adelante. Y de pronto esa trompeta, lo que está diciendo Pablo aquí es, una dispensación termina, un tiempo de dispensación se va a abrir. Yo no tengo una evidencia bíblica, matemática, exhaustiva, de que el arrebatamiento de la Iglesia coincida con el comienzo de la gran tribulación. ¿Quién tiene un texto que diga eso? ¿Alguien tiene? Pregunto. ¿Cuándo va a comenzar la semana 70 de Daniel, que abre los 7 años últimos de tribulación? ¿Cuándo? ¿Con qué acontecimiento? A partir de él, ¿cuántos años después? Al día siguiente, instantáneamente. ¿Tienes un texto? ¿Tienes un texto que afirme eso? Bueno, vamos a tener que dar de nuevo. ¿Hace cuánto tiempo dimos escatología? Bueno, hay muchas ideas, pero a mí las ideas me parecen muy respetables, pero yo quiero una base bíblica. Y hay una base bíblica que habla del comienzo. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Mirad. ¿En qué empezó, cómo empezó la primera semana de Daniel? Con el edicto de Artajerjes, que autoriza la construcción de ¿qué? A ver, un poco más alto. Y del muro. El templo corresponde a edictos anteriores. Los edictos de los reyes persas
El primero tiene que ver con la autorización para construir el templo, tiempo de Esdras. El edicto de Artajerjes, tiempo de Nehemías, tiene que ver con la construcción de la ciudad y del muro. Y ahí a Daniel se le había dicho que saldrá un edicto para construir la ciudad y el muro. Y desde ahí hasta la venida del Mesías príncipe pasarán 69 semanas. ¿Sí? Tampoco lo leemos, claro. Ahí está el problema. Mis queridísimos, por favor, a leerse esta noche, Daniel. Ya sé que no lo vais a hacer. Es una buena propuesta. Comienza, termina en la entrada del Mesías y queda una semana que dice, y por la mitad de la semana confirmará el pacto a muchos. Firma del pacto entre el anticristo e Israel. ¿Se va a producir en el arrebatamiento de la Iglesia? Yo os digo que no lo sé. Supongo que será muy rápido o inmediato, pero no lo sé. Y como no tengo un texto, no puedo afirmar tal cosa. Bueno, aquí Pablo dice que suena esta trompeta y todos somos transformados, porque es necesario que esto corruptible, adaptado al tiempo y al espacio actual, sea cambiado para una vida diferente en una esfera de inmortalidad y recibamos un cuerpo revestido precisamente de eso, de inmortalidad. Mirad, inmortalidad, el cuerpo de inmortalidad no significa que no esté sujeto a la muerte. Es que la muerte no le afecta bajo ningún sentido, son dos elementos diferentes y lejanos. La muerte está afectando a este cuerpo actual a consecuencia del pecado, pero Dios no había previsto tal cosa para este cuerpo. El próximo será un cuerpo de inmortalidad. Y cuando esto se produce, la pregunta de Pablo es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo concluye esta parte de la epístola, este paréntesis del capítulo 15, diciéndonos, Dios nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Y esta iglesia que os decíamos muchas veces estos días que parece una jaula de grillos, con tantos problemas, tantas dificultades, tantos trastornos, no sé qué, mirad cómo la contempla Pablo en el versículo 58. Así que, hermanos míos, ¿qué? Amados, el apóstol escribe a personas que están oponiéndose a su ministerio, que cuestionan su apostolado, en fin, ya lo hemos visto. ¿Y a esto se llama qué? Hermanos míos amados. ¿Tú puedes hacer esto con la iglesia? ¿Tú puedes hacer un examen profundo de conciencia ahora mismo y preguntarte, ese hermano tuyo en tu iglesia que te resulta tan antipático, que tienes tantos problemas con él, ¿puedes hoy, delante del Señor, decir, es mi amado hermano? ¿Puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿No puedes? Si no puedes, eres un esclavo espiritual. No has experimentado la libertad sobre el yo. Y es necesario que acudas a Cristo y le pidas liberación en ese sentido. ¿Entiendes esto? Y ahora Pablo le dice, ahora creced, por favor. Creced en la obra del Señor. ¿Cuántos días? Siempre. No se detenga ese crecimiento en la obra, sabiendo. La obra del Señor, desde el punto de vista de los hombres, es un tanto pesada, ¿o no? Nosotros estamos reunidos hoy por la tarde en este lugar estudiando la Biblia, cuando a lo mejor podríamos estar en la playa del río. ¿Podríamos estar ahí o no? Pero estamos dedicando un tiempo al estudio. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace ¿en quién? En el Señor no es en vano. Decía el primer día, y vuelvo a recordar, si marchásemos con esta frase en la cabeza, tal vez sería muy bueno. El Señor no necesita nada de lo que tú hagas para Él. Lo importante es lo que Él es capaz de hacer por medio de ti. De modo que el trabajo se produce en el Señor. Y este trabajo, que descansa en el Señor, que es impulsado por el Espíritu del Señor, no es un trabajo vano. Cuando regreses a tu iglesia, no pienses que es una pérdida de tiempo lo que estás haciendo, ¿eh? Trabaja permanentemente, desarrolla tus dones, sirve al Señor, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Ahora llegamos a este capítulo 16 y prometí, lo prometido es deuda, vamos a dedicar por lo menos 3/4 de hora a preguntas. ¿Está? Ahora vamos al 16 rápidamente. Es un capítulo que nos gustaría que no estuviera en la carta,
Sobre todo las asambleas de hermanos nos encantaría. ¿Por qué? Porque eso de hablar de ofrendas, hombre, por favor. Pues hablamos de ofrendas. Y Pablo habla de una panorámica de cómo ofrendar. Y Pablo, fijaros, lo que Pablo hace es lo que nosotros no hacemos habitualmente en la iglesia. Una pregunta, por favor. Sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste en tu iglesia predicar sobre ofrendas? Venga. No, un mes. Durante este mes se oyó. Durante este año se ha oído. Hace poco, hace mucho que se oyó hablar de ofrendas. ¿Este año? ¿Cuándo? Cuando el tesorero se dio cuenta de que en la cuenta del banco no hay, a principio de año, claro, porque hay que cubrir el presupuesto del año, que no se hace tampoco presupuesto, ¿verdad? Claro, naturalmente, porque eso es una carnalidad. Y resulta que el orden es lo necesario en la iglesia. Hablamos de ofrendas. No, señor, ¿por qué? Porque para ofrendar hay que entregarse primero personalmente uno. Eso no nos gusta. Porque necesariamente el apóstol enseña de una forma muy clara que los varones, los hermanos de Macedonia, pobres y necesitados, se dieron primeramente ellos al Señor y luego dieron más allá de ¿qué? De sus fuerzas. Mirad, la ofrenda más grande que aparece en la Biblia, ¿dónde se encuentra? En la viuda, sí señor. ¿Por qué es la ofrenda más grande en la Biblia? Bueno, la referencia a ofrenda más grande. ¿Por qué? Dio todo lo que tenía. Bueno, yo supongo que habrá otros que han dado todo lo que tenían. No daba de lo que le sobraba. Otra verdad importante. Yo sé que hay muchos que han dado de lo que no les sobraba, de lo suyo. Yo no sé si os parasteis a ver que el texto bíblico dice, ha dado todo lo que tenía. Y añade, todo su sustento. ¿Por qué es grande esa ofrenda? Porque se queda sin nada. ¿Sí? Esa ofrenda es una ofrenda de fe. Tú dices, Señor, que tú eres el protector de huérfanos y de viudas. Yo te doy, Señor, lo que tengo. Tú cuidarás de mí. ¿Entendemos la cuestión? Por eso Pablo entra aquí a hablar de mandamiento. Por favor, ¿queréis ver el versículo primero? ¿Quieres leérmelo? No está diciendo Pablo que ha rogado, que ha presentado una propuesta aceptable o no. Pablo habla aquí con toda su autoridad apostólica. Y dice, la ofrenda entre vosotros tiene que ser hecha como lo que ordené en las iglesias de Galacia. Y ahora vamos a ver la ofrenda. Esta mañana veíamos el culto general de iglesia. ¿Se celebraba cuándo? Un día por semana, primer día de la semana. Normalmente no por la mañana y normalmente no solo para partimiento del pan. Era un culto multiforme. Se aprovechaba el tiempo, había enseñanza, había de todo y en medio de eso había partimiento del pan. Me parece que tenemos que empezar a reciclar el pensamiento nuestro sobre el culto de partimiento del pan, ¿o no? Vamos a ver, estáis mirando, yo no sé por qué me veis así hoy por la tarde, parece que estoy diciendo cosas muy raras. Mira, una de las cosas que menos utilizamos en la iglesia es la lógica. Empezamos por no ser lógicos nosotros, la lógica. Yo quiero preguntaros, ¿cuál es el culto más asistido de vuestra congregación? Hombre, claro, el domingo por la mañana. La gran misa solemne del domingo por la mañana, del mundo evangélico. La iglesia está al tope y a veces no hay sitio. Bueno, en verano siempre hay sitio, más en el mes de agosto, pero no hay sitio, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, ¿con qué estamos nosotros alimentando a esa masa de personas que llamamos a veces poco espirituales, poco comprometidos, poco no sé qué? Está muy bien que lo pensemos, no tan bien que lo digamos. ¿Qué hacemos nosotros con esas personas? ¿Con qué se alimentan? Hablo del mundo de las asambleas. El domingo de la mañana, ¿eh? ¿Con qué? Con un culto de partimiento del pan que es fantástico, ¿verdad? Mantengámoslo, por favor. Pero se alimentan con las migajas de lo que se llama ministerio devocional, ¿sí o no? Sí lo hay. Y como mucho al final le damos un sermoncillo de 30 minutos o una cosa así, de temas variados. El otro día estábamos viendo que lo único que mueve la iglesia es ¿qué? La exposición bíblica. ¿Cuándo debo exponer yo la Biblia a la iglesia? ¿El jueves, que no hay nadie? Porque no pueden la mitad de ellos. No. El domingo, que es cuando están.
Y entonces tendremos que pensar si el partimiento del pan debe ser un culto libre, entre comillas, de 45 minutos, o será mejor emplear los 45 minutos en exponer la Biblia y luego partir el pan. Es necesario adaptar la iglesia al tiempo, no al revés. Estamos pensando que debemos vivir como hace 140 años, pero los 140 años han pasado o no han pasado. Volvemos a nuestro tema. Primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte ¿qué cosa? Algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se hagan ofrendas. Primero, ¿es algo sistemática la ofrenda? Sí, cada primer día de la semana. Segundo, bueno, quiero deciros, voy a hacer un paréntesis aquí. Se solía hacer cada primer día de la semana porque, entre otras cosas, muchos asalariados recibían su sueldo, digamos así, en esa fecha, otros días, pero se hacía porque en el culto de iglesia la ofrenda forma parte esencial de la adoración. ¿Entendéis esto? La ofrenda no es algo que ponemos en una bolsa de lo que nos sobra, es un acto de adoración. Y es un sacrificio vivo, es un sacrificio espiritual, forma parte esencial del culto. Me asombra ver a muchos santos, entre comillas, que se enfadan con los ancianos de la iglesia o con el liderazgo de la iglesia, y ¿sabéis cómo castigan a esas gentes? ¿Sabéis? No. ¿Cómo que? No ofrendó. Directamente están privándose del privilegio del ministerio sacerdotal de la adoración por medio de la ofrenda. Ahora hay todavía algo más serio ahí. Como ya sabéis mucho acerca de la ofrenda, yo quiero hacer la pregunta que hice el otro día. ¿Recordáis que el otro día hablábamos del diezmo? ¿Sí? Os dije, lo veremos en este capítulo. ¿Recordáis aquel ejemplo del diezmo? Cuando Dios estableció el diezmo en la ley, no fue una novedad de la ley. El diezmo fue establecido ¿cuándo? Mejor dicho, ¿se practicaba cuándo? ¿Antes de la ley? Sí, señor, Abraham dio diezmos de lo que había del botín de la batalla al rey. Luego Dios lo incorpora en la ley. Pero hay una razón legal en el diezmo para Israel. Los títulos de propiedad de las tierras, ¿de quién eran? Del pueblo. Dios repartió las tierras y le dio a cada uno su parcela, a cada tribu su zona, cada familia su propiedad. ¿De quién era la tierra? Mía, decía el israelita. Dios bendecía esa tierra y la hacía fértil. No olvidéis que en la Biblia la fertilidad es un regalo de Dios. La hacía fértil, los hombres trabajaban indudablemente, pero el fruto que nacía allí, ¿de quién era? Del israelita que tenía la tierra, ¿verdad? Y Dios le dice al israelita que no estaba a veces muy dispuesto a dar el fruto. Le dice, el 10% de eso, ¿qué? Mío. Ahora venimos al Nuevo Testamento. Y Dios en el Nuevo Testamento nos ha, ¿qué? Comprado. Con todo cuanto tenemos. De manera que vuelvo a repetir lo del otro día. Cuando tú ofrendas el diezmo solo, te estás quedando con el 90% de lo que es del Señor. De ahí que Pablo diga en esta ocasión, valora lo que Dios te ha dado, cómo te ha bendecido, y ofrenda. Nunca, por favor, no está en la mente de Pablo ni de nadie por debajo del diezmo, ¿verdad? Y alguno dice, es que mira, lo que yo gano no me llega casi para vivir, ¿cómo voy a ofrendar? ¿Tú crees que Dios puede o no? Porque de teorías vamos bien todos. Si el Dios de la Biblia puede, prueba que ciertamente puede. No para desafiarlo a que te demuestre que puede. Confía y descansa en el Señor. Conozco una obra muy grande en Hispanoamérica que se hace con algo que se llama promesa de fe. ¿Tenéis noticias de lo que es eso? No. Bueno, pues iglesias muy pobres dicen al Señor, Señor, si tú me haces llegar una cifra, oye, lógica, Si no tienes nada, no le digas al Señor, Señor, quiero ofrendarte este año 2 millones de pesetas. No, eso es una cosa ilógica. Quiero darte, Señor, para la obra misionera, por ejemplo, 20.000 pesetas. Pongo un caso. Yo no las tengo, quiero hacerlo. Y de forma extraordinaria, yo diría milagrosa, ese dinero llega. Y esas personas lo ofrendan al Señor. Un ejemplo. Un muchacho que estudiaba en la universidad. Había hecho todos los acopios de dinero, había pagado su matrícula y le había dicho al Señor, Señor, quiero ofrendar para la obra misionera, pero no tengo.
me encantaría poder darte este mes que viene $50. Iba el hombre a pie desde su casa a la universidad. Y un día lo llama el administrativo de la universidad, le dice, pasa por la administración, y dice, hemos estado revisando tu matrícula, tenemos un error. ¿De cuánto? De $50. El Dios de la Biblia puede y funciona, pero tú tienes que ponerte íntegramente en sus manos y ofrendar al Señor. Y la ofrenda es un privilegio de creyentes, no una obligación de religiosos. Y nosotros ofrendamos al Señor no por mandamiento, yo vuelvo a decirlo otra vez. Yo no obedezco porque me mandan, porque además tengo muy mal genio, muy mal carácter. Yo obedezco por comunión. ¿Y qué dice Pablo? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis. ¿Estás ofrendando así? Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Y Pablo hace un cambio de planes y de proyectos. Y el viaje que iba a hacer, pues no lo voy a hacer. Y esto da lugar a una enorme revolución en la iglesia en Corinto. Hay quienes acusan a Pablo de informal y cosas por el estilo. Y cuando él visita realmente Corinto, tiene que salir de allí prácticamente escapado y escribe esa carta que hablábamos el otro día, esa carta que nosotros no tenemos, de las muchas lágrimas, en donde Pablo dijo cosas seguramente enormemente serias a la iglesia y que no ha llegado a nosotros. Y entonces le dice el porqué ahí en Éfeso y le hace una recomendación en el versículo 10. Si llega, pobre Timoteo. Yo no sé si realmente Timoteo tenía un espíritu o un carácter introvertido, no, es muy probable que sí, pero indudablemente Timoteo se iba a encontrar con una leonera. ¿Y qué recomienda? Dice, mira, que esté tranquilo. Una de las cosas peores para el ministerio es estar intranquilo. Cuando hay líos dentro de la iglesia, quien va a ministrar no siente mucha paz, porque sabe que lo que él diga lo van a recibir mal, ¿cuántos? Yo diría todos. Porque si tú hablas queriendo estar al lado de tirios y de troyanos, terminarás no estando ni con unos ni con otros. Una de las cosas que quiero recomendaros, queridos hermanos, es que prediquéis la palabra sin importaros quién os oye, ni lo que opine, pero hazlo con humildad y con mansedumbre. Una de las cosas que tenemos que desterrar de una vez por todas del púlpito cristiano son los palos a la congregación. Porque en el Salmo 23, la vara y el cayado no son armas coercitivas, gracias. Son armas defensivas. El pastor no tiene una vara para pegar a las ovejas, sino para espantar a los lobos. Y el cayado no es para pegar a la oveja, es para tomarla y ponerla de nuevo en el lugar que le corresponde. Durante los últimos años he escuchado ministerio represivo y he visto que las iglesias se debilitan y no progresan. Porque la única razón de movilidad espiritual está en lo que Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pon el amor de Cristo en el púlpito y deja que Dios actúe en gracia con la congregación. Basta, por favor, de palos, basta. El rebaño de Dios ha llevado demasiados golpes en los últimos años. Basta de palos. Volvamos a la exposición bíblica, simplemente. Esto no significa, queridos míos, que no digamos que el adulterio es malo. Hay que decirlo. Pero dilo con la gracia de Dios y deja que el Espíritu de Dios tome la porción bíblica y lo aplique a la vida de la persona, ¿entiendes? Tú no eres el dueño del rebaño, eres simplemente un trabajador, un colaborador dentro del rebaño. El rebaño es del buen pastor. Ahora viene Pablo y alguien le dijo por ahí, bueno, digo esto porque Pablo tuvo que escaparse de aquella congregación y cuando tú tengas que predicar, es a donde yo iba, no te preocupe demasiado quién te escuche, di lo que tengas que decir, pero dilo con humildad, con cariño, con afecto y siempre con un propósito, ¿sabes cuál? Edificar. Es enormemente fácil destruir, es tremendamente difícil edificar. Líbrete Dios, por favor, pídeselo que te libre de subir a un púlpito para decir desde el púlpito lo que no te atreves a decir personalmente a alguien en la iglesia. ¿Entiendes? Hay predicadores que no son capaces de decirle al hermano no sé qué
estás funcionando mal. ¿A dónde lo dicen? En el púlpito, y todos saben que está hablando del hermano. Eso es un acto de cobardía. Hay que predicar la palabra, dejar que la palabra actúe, y ahora algunos dicen, oye Pablo, ¿y el hermano Apolos qué? Porque sí que nos gustaría. ¿Hay un partido dentro de la iglesia Apolos o no? ¿Y de qué pasa con Apolos? Bueno, dice Pablo, mira, le rogué que fuese, pero de ninguna manera tuvo voluntad para ir. No está disculpando a Apolos. Seguramente que Pablo le dijo, yo me imagino, por favor, le dijo a Apolos, ¿qué te parece si vas a Corinto? Ellos te aman, sería bueno que tuviesen un ministerio, no solo bíblico, un ministerio elocuente. Y Apolos le dice, pero hombre, de modo que hay un grupo dentro de la iglesia que se llama de Apolos y yo voy a Apolos. No, hombre, no. Y no dice, no tengo voluntad. Pero ¿qué dice? Cuando tenga oportunidad va a ir. De manera que nadie piense mal de Apolos. Y vuelta el apóstol con el mismo verbo y el mismo énfasis. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. De manera con valor, con entereza, portaos y velad. Otra vez la misma advertencia. Y esta mañana recordábamos el texto de Pedro, que dice que velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro tenía experiencia personal en esto, porque un día Jesús dijo a Pedro, vela conmigo una hora. No, y aquel problema quedó grabado en la mente de Pedro para siempre. Todas vuestras cosas sean hechas ¿cómo? Con amor. Hermanos, ya sabéis, la familia de Estéfanas, aquí vienen todos los saludos, y ahora versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Qué más? Esta es una de las excepciones en donde el nombre de Aquila aparece antes del nombre de Priscila. ¿Por qué? Porque hay una referencia a la iglesia que está en su casa. Y esta mañana recordábamos que en la congregación el Espíritu Santo solo limita el ministerio femenino al ejercicio de autoridad. Por esto, en razón de la subordinación, coloca en este caso, en vinculación con la Iglesia, el nombre de Aquila antes de Priscila. Pero yo estoy absolutamente convencido, si alguien me pide un texto bíblico, digo no lo tengo, pero estoy convencido, que Priscila tenía mucho más conocimiento y más capacidad que su marido para enseñar. Y tengo la convicción profunda de que quien enseñó mucho de doctrina a Apolos fue Priscila, pero lo hacía en su casa. En este sentido, vuelvo a decir que donde hay una reunión no general de iglesia, no hay ningún tipo de limitación en absoluto. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y ahora Pablo le dice al amanuense de la epístola, a ver, déjame, voy a terminar, como siempre hace en sus epístolas. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y Pablo, me imagino a Pablo diciendo, qué poquito espacio me queda. Pero quisiera decirles algo que les quedase grabado. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. En tiempos de Pablo especialmente este término tiene que ver con algo condenado a juicio y a destrucción. ¿Qué es lo que vincula a los cristianos? Lo que nos identifica unos con otros necesaria e incuestionablemente. ¿La doctrina? No. Si en nuestro propio grupo de iglesias discrepamos en muchas cosas de doctrina, ¿o no? Bueno, no discrepamos, es una palabra absurda. Nos diferenciamos, ¿o no? Algunos interpretamos de esta forma, otros de otras. La única interpretación concordante con la Biblia es la mía, el resto no es bueno. La única iglesia que tiene razón es la mía, el resto no es demasiado buena. ¿Verdad que lo decimos? Ahora, ¿qué es lo que realmente está en cada creyente y hace evidente que ha nacido de nuevo? El amor a Cristo y el amor de Cristo. Todo aquel que es incapaz de amar a Cristo no ha nacido de nuevo. Ahora, cuando tú amas a Cristo, tú no puedes decir yo amo a Cristo. Cristo dice, si me amáis, ¿qué? Guardad. Tú no puedes amar a Cristo y no amar lo que Cristo ama. Tú no puedes decir yo amo a Cristo y olvidarte de llevar el Evangelio a los que se pierden. No estás amando lo que Él ama.
Tú no puedes amar a Cristo y aborrecer tu iglesia local. Hay muchos creyentes de Iglesia Universal, pero el compromiso se manifiesta en la iglesia local. Por tanto, cuando tú amas a Cristo, actúas como corresponde a lo que Él ama realmente y estás interesado en Él. El que no ame a Jesucristo sea anatema. Y ahora una advertencia muy seria. El Señor viene. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero la iglesia lleva 2000 años orando en el Espíritu y está diciendo, ven, Señor Jesús, ven pronto. Y la iglesia dice amén. Y el Espíritu transmite la oración de la iglesia a Dios. Dios va a responder la oración de la iglesia y a cumplir la promesa de Cristo. El Señor viene. Y por último, no hay vida al margen de la gracia. Hemos nacido por gracia, nos santificamos ¿cómo? Por gracia. Lamentablemente hay muchos creyentes que nacen por gracia y quieren santificarse por obras. ¿Sí? Ahí tenéis gente cargada, hastiada, yo no diría que más cosas, afligida permanente. La vida cristiana es caras largas y cansancio espiritual continuo. ¿Sabéis por qué? Porque no vivimos en la gracia. Y porque el poder para la santificación procede de la gracia. Porque nosotros leemos un texto muy solemne de Pablo, lo veremos también uno de estos días, en donde Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y casi siempre le ponemos un punto al texto. Pero no termina ahí. El texto sigue. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer, ¿por qué? Por su buena voluntad. ¿Sabes lo que es vida cristiana? Déjate de religión, por favor. Vida cristiana es relación con Cristo. Vivir a Cristo. Descansar en Cristo. Seguir a Cristo en el poder del Espíritu. Eso es vida cristiana. ¿Creéis que cambiaría la iglesia? Yo estoy convencido que sí. Y Pablo concluye con una firma muy curiosa. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Muy bien, hemos terminado la panorámica brevísima de la carta.